Dentro de lo que tienes pensado decir, me gustaría, Ángela, que reflexionaras sobre el rol de las empresas en construir institucionalidad democrática, que es algo que no es el rol más obvio que se nos ocurren los proyectos productivos, eso es lo que sabemos hacer, lo tenemos que hacer, necesitamos más mercado, pero resulta que alrededor de eso se necesita institucionalidad. Reflexiona acerca de eso también. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera además darle las gracias a EAFIT, a FESCOL y a ProAntioquia por habernos invitado a ser parte no solamente de este panel, sino también a apoyar el evento. Para la Fundación Ideas para la Paz, este es un espacio muy valioso. Nosotros llevamos más de 15 años pensando en ideas de cómo podemos contribuir a la construcción de paz. Yo he tenido la enorme fortuna de poder dedicar mi tiempo a pensar cómo las empresas pueden aportar a la paz y creo que pues, este es uno de esos espacios en donde parte de esas reflexiones pues, cobran sentido. Dentro del ejercicio que nosotros hemos hecho de pensar una agenda empresarial para la paz, hemos encontrado que hay 4 grandes esferas donde las empresas vienen trabajando y podrían trabajar más. La primera es generar entornos propicios para la paz, que tiene que ver con lo que ya hemos discutido, la gestión responsable, la acción sin daño, etc. La segunda es cómo se mejoran las condiciones socioeconómicas en esas áreas de influencia de la operación, pero también en otros lugares donde las empresas tienen un interés particular en actuar o con algunos grupos de población con los que las empresas tienen una relación más directa. La tercera es la inclusión sociopolítica, cómo las empresas, y ahorita pues hay un par de ejemplos, los ejemplos siempre son odiosos porque uno siempre corre el riesgo de dejar a alguien por fuera, pero ahorita hablamos de algunos ejemplos, cómo las empresas ayudan a ampliar la ciudadanía de sus grupos de interés, cómo ayudan a fortalecer capacidades en lo local, cómo efectivamente fortalecen institucionalidades, no solamente la institución estatal, sino las reglas de juego que rigen a un territorio y cómo ayudan a construir territorio. Y por último, una esfera que es muy importante y es cómo las empresas participan en pasar la página del conflicto, cómo no solamente participan en ejercicios de reconciliación, sino además ayudan a transformar narrativas que han marcado la manera como los colombianos entendemos nuestra historia y reaccionamos frente a situaciones sociales y políticas. Yo hice un ejercicio que tengo que confesar que fue muy gratificante y fue devolverme a leer las recomendaciones de la misión rural del año pasado. Entonces, pues me lo había leído probablemente con otros lentes, cuando me lo volví a leer, creo que es muy interesante ver cómo desde la misión lo que se está proponiendo es, claro, la parte económica es muy importante, pero la transformación del territorio no se logra solo con un proyecto, se logra con reconocer que efectivamente en el territorio hay ciudadanos que son sujetos de derecho, que además pueden ser autónomos en muchas de sus decisiones, pero que además tienen que ser competitivos en sus transformaciones. Y creo que ahí la discusión sobre mejorar las condiciones socioeconómicas y ayudar a la inclusión sociopolítica cobran muchísimo sentido. Cuando uno mira no solamente el informe de la misión rural, sino el acuerdo sobre el desarrollo integral o el desarrollo rural integral, que es el primer acuerdo que sale de La Habana, y uno mira las consideraciones que hay sobre cómo se accede a la tierra, sobre cuáles son los proyectos de desarrollo en determinados territorios. Cuando uno mira con detalle eso, entiende que aquí hay una enorme posibilidad de transformación, pero la transformación no puede dejar por fuera lo político, no puede dejar por fuera lo institucional, no puede dejar por fuera esas otras cosas. En resumidas cuentas, es una tarea que no solamente pasa por mejorar los ingresos, sino pasa por cambiar la dinámica de un territorio. Y cambiar la dinámica de un territorio va más allá de un asunto económico. Y creo que en ese sentido, pues hay ejemplos que son muy interesantes. Yo quisiera mencionar 2, pidiendo 1000 excusas porque seguramente no va a mencionarlos todos los que están acá, pero bueno. El primero, que
que es muy interesante es el ejercicio que se ha hecho en la Macarena. Yo creo que el ejercicio que ha hecho la alquería en la Macarena es interesante porque a simple vista uno diría es un proyecto productivo. O sea, compran leche en la Macarena. Sí, pero es que es un ejercicio que transforma la dinámica de una región. Vuelve empresarios a aquellos pobladores que hasta hace unos años tenían como proyecto de vida pues sembrar coca, porque ¿qué más voy a hacer yo en la Macarena? No, los vuelve ganaderos, los vuelve empresarios, los reconoce como parte de un mercado. Entonces creo que la primera tarea es efectivamente ampliar el mercado y en eso las empresas tienen un enorme potencial. El segundo ejemplo, que además pues vengo precisamente de visitarlo, es en el corregimiento de Las Hermosas. Para los que no están familiarizados con la geografía, Las Hermosas, digamos, es un corregimiento donde las FARC han tenido una presencia histórica. Es el corregimiento donde estaba Alfonso Cano cuando lo mataron y es el corregimiento donde una empresa como Isagen desarrolla un proyecto de generación de energía. La experiencia que yo fui a visitar, llegué el lunes por la noche, es la mesa de transparencia que existe desde el 2009-2010, la idea empieza a surgir en el 2008 y es un espacio en donde los habitantes de las 28 veredas del corregimiento de Las Hermosas tienen la posibilidad de interactuar con el ejército, con la gobernación, con la alcaldía, con la defensoría, con Naciones Unidas, para discutir qué está pasando en materia de derechos humanos en sus veredas. Cuando uno ve ese ejercicio y oye el testimonio que dan los presidentes de las juntas de acción comunal, realmente dice, aquí hay un enorme potencial. ¿Qué ha hecho Isagen? Facilitar que esa mesa se dé. Esa mesa no es de Isagen. Se necesita un salón, lo pagamos. Se necesita un videobin, lo pagamos. Se necesita que el gobernador llame, nosotros ayudamos a que el gobernador, pues a recordarle al gobernador que llame. Pero es un espacio de las comunidades con la institucionalidad. En un lugar de Colombia donde, como lo decían muchas de las personas con las que nos reunimos, pues hasta hace 8 años no iba nadie. Realmente quien mandaba ese lugar, por muy triste que nos parezca aceptarlo, pues era la guerrilla. El Frente 21 mandaba ahí. Hoy en día ese diálogo se puede. Esos son solo 2 ejemplos, hay más y yo esperaría que cada vez. Entonces, sigamos con nuestra ronda para poder pensar en desarrollo local, desarrollo territorial. Coordinación. Todos ustedes han mencionado el tema de coordinación y que la coordinación va a ser un reto hacia adelante. La agenda de implementación de acuerdos es bastante amplia. Si nos vemos todo el capítulo de reforma rural integral, participación política, mirar el tema de el problema de las drogas, abordarlo con una nueva aproximación de sustitución de cultivos, implica muchas agencias, muchos actores. E indudablemente ese va a ser un reto. ¿Qué rol pueden jugar las empresas para ayudar en esta nueva tarea de coordinación? Las alcaldías, particularmente en aquellos 250 o 300 municipios más afectados por el conflicto armado, con mayores brechas de pobreza, con mayor debilidad institucional, a duras penas van a tener capacidad, suficiente gente que trabaje en la alcaldía para estar involucrados en todos los procesos participativos y en todas las tareas que hay que hacer. Después está la gobernación y después está la maraña de las múltiples agencias a nivel local. Eso es un esfuerzo grandísimo. ¿Qué rol pueden cumplir las empresas para ayudar en esa tarea de realizar el desarrollo a nivel local? No me gusta utilizar el término hacer que el Estado llegue, porque se construye desde abajo, no es que llegue sino que se construya, pero sí quisiera reflexionar sobre el rol, si las empresas tienen un rol en eso y qué podrían hacer. Bueno, yo quisiera dividir como en 2 puntos. El primero es la confianza y creo que ese es un elemento fundamental. Coincido con todo lo que se ha dicho, yo simplemente quisiera añadir
una explicación que me dio el presidente, bueno, en este caso expresidente de una empresa relativamente pequeña que opera en Barranca y que en los 90 se enfrentó a la enorme tarea de construir una generadora de electricidad en la Comuna 7, pues de energía, lugar, para quienes saben, pues donde no entraba ni el ejército, ni la policía, ni absolutamente nadie. Y la explicación que me da este empresario es: la diferencia es cuando tú entras como Cristóbal Colón o como Marco Polo. Si tú entras como Cristóbal Colón, a ti no te interesa construir ninguna relación. Tú entras a hacer tu tarea y te vas. Marco Polo entró a construir relaciones. Y creo que no solamente se necesitaría una tarea conjunta, sino una disponibilidad a construir esa relación. O sea, una vocación de permanencia en el territorio, un reconocimiento de que es que ahí nos vamos a quedar, ahí vamos a estar. La experiencia de esta empresa, que es Tipiel, es que confluyen una cantidad de actores, incluida la empresa, para generar una ciudadela educativa en un lugar donde no existía ni siquiera la posibilidad de imaginarse que eso podía llegar a suceder. Y logran además construir la central de generación de energía sin utilizar esquemas de seguridad duros y sin utilizar vigilancia, porque construyeron confianza, porque entendieron que su misión era estar ahí y que la de los demás también era estar ahí, y era entre todos que lo tenían que construir. Para mí esa figura entre la mirada de Colón o la mirada de Marco Polo me parece que puede ser muy útil en la discusión sobre confianza. Frente al tema de coordinación y articulación, yo quisiera contarles que en Guías Colombia, que es una iniciativa multiactor, creo que varios de ustedes la conocen, confluyen organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones internacionales, el gobierno colombiano. Llevamos ya varios meses discutiendo la guía de fortalecimiento institucional. Y no es una guía sencilla, porque todos decimos, sí, fortalecimiento institucional. Bueno, ¿y qué es? ¿Y cómo se hace? ¿Y cuál es la guía práctica para hacerlo? O sea, es un asunto de darle plata al Estado para que en lo local tenga mejores herramientas, o tengo que hacer algo más como empresa, o no debería darle plata, en fin. Y hemos llegado a algunas conclusiones preliminares que yo quisiera compartir, porque creo que son útiles. La primera es que las empresas, cuando hablan de fortalecimiento institucional, hay cosas que sí o sí se tienen que asegurar de que están haciendo. La primera, no están minando la institucionalidad estatal. No están generando dinámicas donde no se conoce que quien debe, por ejemplo, solucionar los conflictos es el Estado en lo local. No están indirecta o directamente fortaleciendo institucionalidades paralelas que pueden existir. Por ejemplo, cuando un actor armado no estatal dirime las diferencias. Tienen que ayudar a que eso no sea aceptable. Pero además tiene un enorme abanico de opciones para fortalecer las reglas de juego en lo local. Eso pasa por entender cómo actuar con el Estado en lo local. Eso pasa también por identificar cuáles son las organizaciones sociales que deben ser fortalecidas y que deben ser reconocidas como tal, y qué implica ese fortalecimiento. Yo vuelvo a mi ejemplo en Barranca. Cuando una empresa reconoce que los grupos de mujeres son interlocutores válidos y que la preocupación por tener un colegio para que sus hijos no tengan que atravesar la ciudad con el riesgo de que en ese ir y venir pues no vuelvan, esa es un reconocimiento que es muy válido para fortalecer a esa organización y para reconocer que ahí hay unas reglas de juego con los que todos podemos comulgar. Entonces creo que en la articulación, simplemente para resumir, y es algo a lo que estamos llegando en guías, el tema no es tanto de recursos, sino de esa capacidad de administración y de identificación de quiénes deben confluir en qué procesos, donde las empresas pueden hacer un aporte inmenso.
Dentro de lo que tienes pensado decir, me gustaría, Ángela, que reflexionaras sobre el rol de las empresas en construir institucionalidad democrática, que es algo que no es el rol más obvio que se nos ocurren los proyectos productivos, eso es lo que sabemos hacer, lo tenemos que hacer, necesitamos más mercado, pero resulta que alrededor de eso se necesita institucionalidad. Reflexiona acerca de eso también. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera además darle las gracias a EAFIT, a FESCOL y a ProAntioquia por habernos invitado a ser parte no solamente de este panel, sino también a apoyar el evento. Para la Fundación Unidas para la Paz, este es un espacio muy valioso. Nosotros llevamos más de 15 años pensando en ideas de cómo podemos contribuir a la construcción de paz. Yo he tenido la enorme fortuna de poder dedicar mi tiempo a pensar cómo las empresas pueden aportar a la paz y creo que pues, este es uno de esos espacios en donde parte de esas reflexiones pues, cobran sentido. Dentro del ejercicio que nosotros hemos hecho de pensar una agenda empresarial para la paz, hemos encontrado que hay 4 grandes esferas donde las empresas vienen trabajando y podrían trabajar más. La primera es generar entornos propicios para la paz, que tiene que ver con lo que ya hemos discutido, la gestión responsable, la acción sin daño, etc. La segunda es cómo se mejoran las condiciones socioeconómicas en esas áreas de influencia de la operación, pero también en otros lugares donde las empresas tienen un interés particular en actuar o con algunos grupos de población con los que las empresas tienen una relación más directa. La tercera es la inclusión sociopolítica, cómo las empresas, y ahorita pues hay un par de ejemplos, los ejemplos siempre son odiosos porque uno siempre corre el riesgo de dejar a alguien por fuera, pero ahorita hablamos de algunos ejemplos, cómo las empresas ayudan a ampliar la ciudadanía de sus grupos de interés, cómo ayudan a fortalecer capacidades en lo local, cómo efectivamente fortalecen institucionalidades, no solamente la institución estatal, sino las reglas de juego que rigen a un territorio y cómo ayudan a construir territorio. Y por último, una esfera que es muy importante y es cómo las empresas participan en pasar la página del conflicto, cómo no solamente participan en ejercicios de reconciliación, sino además ayudan a transformar narrativas que han marcado la manera como los colombianos entendemos nuestra historia y reaccionamos frente a situaciones sociales y políticas. Yo hice un ejercicio que tengo que confesar que fue muy gratificante y fue devolverme a leer las recomendaciones de la misión rural del año pasado. Entonces, pues me lo había leído probablemente con otros lentes. Cuando me lo volví a leer, creo que es muy interesante ver cómo desde la misión lo que se está proponiendo es, claro, la parte económica es muy importante, pero la transformación del territorio no se logra solo con un proyecto, se logra con reconocer que efectivamente en el territorio hay ciudadanos que son sujetos de derecho, que además pueden ser autónomos en muchas de sus decisiones, pero que además tienen que ser competitivos en sus transformaciones. Y creo que ahí la discusión sobre mejorar las condiciones socioeconómicas y ayudar a la inclusión sociopolítica cobran muchísimo sentido. Cuando uno mira no solamente el informe de la misión rural, sino el acuerdo sobre el desarrollo integral o el desarrollo rural integral, que es el primer acuerdo que sale de La Habana, y uno mira las consideraciones que hay sobre cómo se accede a la tierra, sobre cuáles son los proyectos de desarrollo en determinados territorios. Cuando uno mira con detalle eso, entiende que aquí hay una enorme posibilidad de transformación, pero la transformación no puede dejar por fuera lo político, no puede dejar por fuera lo institucional, no puede dejar por fuera esas otras cosas. En resumidas cuentas, es una tarea que no solamente pasa por mejorar los ingresos, sino pasa por cambiar la dinámica de un territorio. Y cambiar la dinámica de un territorio va más allá de un asunto económico. Y creo que en ese sentido, pues hay ejemplos que son muy interesantes. Yo quisiera mencionar 2, pidiendo 1000 excusas porque seguramente no va a mencionarlos todos los que están acá, pero bueno. El primero
que es muy interesante es el ejercicio que se ha hecho en la Macarena. Yo creo que el ejercicio que ha hecho la alquería en la Macarena es interesante porque a simple vista uno diría es un proyecto productivo, o sea, compran leche en la Macarena. Sí, pero es que es un ejercicio que transforma la dinámica de una región, vuelve empresarios a aquellos pobladores que hasta hace unos años tenían como proyecto de vida pues sembrar coca, porque ¿qué más voy a hacer yo en la Macarena? No, los vuelve ganaderos, los vuelve empresarios, los reconoce como parte de un mercado. Entonces creo que la primera tarea es efectivamente ampliar el mercado y en eso las empresas tienen un enorme potencial. El segundo ejemplo, que además pues vengo precisamente de visitarlo, es en el corregimiento de Las Hermosas. Para los que no están familiarizados con la geografía, Las Hermosas, digamos, es un corregimiento donde las FARC han tenido una presencia histórica. Es el corregimiento donde estaba Alfonso Cano cuando lo mataron y es el corregimiento donde una empresa como Isagen desarrolla un proyecto de generación de energía. La experiencia que yo fui a visitar, llegué el lunes por la noche, es la mesa de transparencia que existe desde el 2009, 2010, la idea empieza a surgir en el 2008 y es un espacio en donde los habitantes de las 28 veredas del corregimiento de Las Hermosas tienen la posibilidad de interactuar con el ejército, con la gobernación, con la alcaldía, con la defensoría, con Naciones Unidas, para discutir qué está pasando en materia de derechos humanos en sus veredas. Cuando uno ve ese ejercicio y oye el testimonio que dan los presidentes de las juntas de acción comunal, realmente dice, aquí hay un enorme potencial. ¿Qué ha hecho Isagen? Facilitar que esa mesa se dé. Esa mesa no es de Isagen. Se necesita un salón, lo pagamos. Se necesita un videobin, lo pagamos. Se necesita que el gobernador llame, nosotros ayudamos a que el gobernador, pues a recordarle al gobernador que llame. Pero es un espacio de las comunidades con la institucionalidad. En un lugar de Colombia donde, como lo decían muchas de las personas con las que nos reunimos, pues hasta hace 8 años no iba nadie. Realmente quien mandaba ese lugar, por muy triste que nos parezca aceptarlo, pues era la guerrilla. El Frente 21 mandaba ahí. Hoy en día ese diálogo se puede. Esos son solo 2 ejemplos. Hay más y yo esperaría que cada vez haya más. Pero creo que es en esa intervención. No, el asunto es que hay un territorio que se transforma y que esas 15 familias son ciudadanos que pueden tener un plan de vida distinto al de simplemente depender de unas actividades ilegales en algunos casos o simplemente que no dan para vivir en otros casos. No sé si eso responde a tu pregunta. Excelente ejemplo el de Chaparral. También tuve la oportunidad de estar ahí y nos contesta nítidamente.